A ver si lo pone. Gracias. Bueno, el día de hoy, escuchando hablar a la hermana Sandra, hermana Marquita, decían de las enfermedades. Yo dije, ya se me están anticipando al tema, dije yo. Pero bueno, yo creo de que muchas de las cosas que nos suceden quizás en la vida a nosotros, porque las mujeres somos las que pasamos por muchas más pruebas, quizás mucho más que los hombres, por enfermedades, problemas, quizás más que todo en la familia, ¿verdad? Quizás nosotros somos las que llevamos una gran parte de la carga. Y yo considero que muchas veces son pruebas que Dios nos pone para irnos probando qué tanta fe, qué tanta paciencia, qué tanta confianza tenemos en que Dios nos puede ayudar. Quisiera que fuéramos primero, hermanas, al libro de Génesis en el capítulo 22, en el versículo 1 y 2, que dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Creo que muchos también hemos tenido quizás el llamado para probar a nosotros, para probar nuestra fe, quizás Dios en algo muy sencillo. Y yo creo que a veces con pruebas muy pequeñas, Dios nos va probando en el largo de nuestra vida. Quiero también que leamos allí siempre el mismo capítulo, en el versículo 9 y 12, que dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Yo creo que nosotros, creo que ninguna, ni como madres o quizás ningún, ni como padres, estaríamos quizás dispuestos a hacer esta gran prueba que Dios nos pudiera poner, ¿verdad? Pero Abraham lo hizo. Y creo que por eso fue que a él lo nombraron el padre de la fe, porque quizás de nosotros no tenemos una fe tan grande como para llegar a una prueba de ese tamaño, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros muchas veces cuando estamos pasando pruebas o cuando no nos, no nos ponemos a veces a pensar por la angustia y la aflicción que sentimos, muchos podemos decir, pero no tenemos que juzgar a Dios. Busquemos también ahí en Hechos 16, en el versículo 22 al 26. Dice: y se agolpó el pueblo contra ellos. Aquí estamos hablando de que cuando fueron arrestados Pablo y Silas, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándolos al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios
y los presos lo oían. ¿Cómo se ve que estos hombres eran unos hombres de mucha fe y cómo Dios los pudo haber sacado? Esa podría haber sido también una prueba de ellos y un testimonio de que Dios nos puede sacar de dificultades muy difíciles que podamos tener, que para quizás las demás personas del mundo pueden decir eso es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Él busca la manera, si nosotros en las dificultades, en las pruebas más difíciles que podamos estar pasando, nuestra fe no cae, y que sería excelente que nosotros pudiéramos tener el ánimo, quizás cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando por una situación difícil, ponernos a cantar. Lo que creo que sí estoy segura que todas hacemos es orar, ¿verdad? Orarle a Dios, pero a veces cantarles, creo que es bien difícil que lo hagamos cuando estamos con nuestras enfermedades. Quizás muchos no lo hacen o que sintamos alegría de estar en esas situaciones. Pero dice ahí que Pablo y Silas, ellos oraban y cantaban. Y que en ese momento fue que Dios les hizo el milagro y que se dio el temblor y ellos lograron salir. Entonces, ¿por qué nosotros no podríamos hacer lo mismo? Hasta en los momentos más difíciles tendríamos que estar cantando, pedirle, seguirle pidiendo a Dios, no importando la situación por la que estemos pasando. Vamos también al libro de Santiago, hermanas, en el capítulo 1. En los versículos del 2 en adelante. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Creo que es lo que muchas veces nos pasa, que a veces nosotros estamos pasando por situaciones y a veces nos dejamos llevar más por los consejos que nos pueden dar otras personas. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es la fe en Dios. Él nos abre puertas inimaginables. Creo que muchas hemos pasado por situaciones que a veces decimos, no, definitivamente esto solo Dios lo podía hacer. Tenemos que tener la confianza que Él va a obrar en su tiempo, no en el momento que nosotros lo necesitemos. Si estamos a veces quizás con una enfermedad, Dios no lo va a hacer en el momento que siento el dolor y quiero que me lo quite ya. Ese es nuestro tiempo, pero el tiempo de Dios es perfecto y Él sabe, como decían ustedes ahora que estaban platicando, Él tiene un propósito, es cierto. Y Él nos conoce tanto que creo que Él nos va poniendo pruebas, sabe cuál es nuestra debilidad para que nosotros no nos apartemos de Él en ningún momento. Creo que el ser humano es así, que a veces puede resultar ser tan fácil hacer las cosas de la manera correcta, pero a veces tenemos consecuencias de a veces cuando hemos hecho algo malo. Pero igual Dios nunca nos deja solos y en todo momento nos está ayudando en toda prueba. Entonces, ¿por qué no pedir sabiduría? Como dice Santiago. Pedir sabiduría y saber llevar las pruebas que Él nos pone de la mejor manera, pidiéndole a Dios la paciencia, la fe, que no caiga de nosotros cuando estamos en pruebas difíciles, que Él nos dé siempre la fortaleza, porque creo que muchos de nosotros, creo que aquí hemos visto muchas hermanas
que han estado en sitio de una manera inimaginable. Creo que muchos aquí pueden tener testimonio de eso. Entonces, a veces uno lo puede tener como una tardanza de Dios, pero Él sabe por qué lo hace. Simple y sencillamente nosotros solo tenemos que esperar. Busquemos también ahí en el libro de Juan, en el capítulo 11. En el versículo 3 y 4 de la historia de Lázaro. Creo que aquí muchos ya la conocen. Dice en el versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolos Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Creo que a veces en las situaciones que nosotros nos encontramos es bien difícil a veces entender esto. Y a veces uno hasta que ya ha pasado las pruebas, entiende que, que eso ha sido para gloria de Dios. Perdón, hermanas. Creo que muchas situaciones que vivimos actualmente, aquí muchas hermanas, tenemos que entenderlo de que lo que nos pueda pasar al fin del camino, a veces en el momento no lo entendemos, pero a veces si logramos pedir la sabiduría a Dios para que Él nos revele el por qué, entendemos de que ha sido con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que siempre, como dice, para que el nombre de Jesús sea glorificado. Porque al final cuando los problemas de nosotros se solucionan, cuando Dios nos ha hecho, aunque hemos pasado por situaciones difíciles y Él nos da la respuesta, después logramos entender y ¿qué es lo primero que decimos? Gracias a Dios, gloria a Dios, Él hace todo. Entonces, ¿por qué en el momento cuando estamos atravesando las pruebas no podemos entender eso? Tenemos que pedir la sabiduría de Dios para lograr entender el porqué de las pruebas. Busquemos también, hermanas, en el libro de Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 7 al 16, dice así, y la esperanza, perdón, ciertamente con todo pudiera ser que alguno osara morir. Ay, perdón, hermanas, me confundí. Dice, por tanto, hermanas, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis
condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Creo que eso lo tenemos más que comprobado. Muchas aquí creo que hemos salido adelante gracias a las oraciones que han hecho los demás hermanos. Y esa es una gran bendición que recibimos si oramos unos por otros. A veces, si nosotros solo pedimos por nosotros, Señor, ayúdame, Señor, cúrame, Señor, bendíceme, eso a veces puede ser quizás una oración muy egoísta. ¿Por qué no pedir por los demás? Ayuda a la hermana Sandra, ayuda a la hermana Adela, ayuda a la hermana Margarita. Y la bendición automáticamente se regresa. ¿Por qué? Porque usted está pidiendo por su prójimo, que es uno de los primeros mandamientos que Dios nos ha puesto. Entonces, dice ahí que la oración de fe es la que nos saca adelante. También, hermanos, quisiera que buscáramos en el libro de Romanos, en el capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. Dice así: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Creo, hermanas, entonces que nos tenemos que sentir realmente, ya viendo a veces en las pruebas cuando estamos pasando, nos tenemos que sentir alegres que estamos pasando por pruebas. ¿Por qué? Porque Dios nos está eligiendo para algo mejor. Porque creo que si todo nos fuera color de rosa, como dicen, no lo buscaríamos. Dios no nos bendiciera a nosotros también, porque podemos pasar por situaciones difíciles, pero a la vez tenemos muchas bendiciones. Quizás una de las primeras bendiciones es tener nuestras familias. Hay muchos que no las tienen. Y
independientemente por las pruebas que vayamos pasando, e incluso en las familias, al final del camino, si nosotros no nos apartamos de nuestra fe en Dios, Él siempre nos va a bendecir al final. Y todo se arregla, porque todo Dios lo termina llevando por un camino, por un propósito que al final siempre va a tener un buen fin. Por muy difícil que lo podamos ver en las situaciones, siempre Dios nos ayuda en todo. Busquemos también allí en Primera de Pedro, hermanos. En el capítulo 1, en el versículo 3, en adelante. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligida en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Imagínense cómo a eso se debe el por qué nosotros las pruebas las sentimos tan difíciles, pero es el resultado de esa prueba tiene un valor inmenso para Dios, porque Él quiere saber qué tipo de mujeres somos, si de verdad vamos a poder ser unas mujeres valientes, unas mujeres fuertes, que vamos a poder estar firmes en la fe. Si podemos salir adelante con las pruebas que nos tenemos en la vida, con las enfermedades, los problemas económicos, los problemas familiares, si podemos salir adelante con todos esos problemas, sin que nuestra fe caiga, podemos salir. Dios nos va a tener también nuestro galardón al final del día. Allí en Primera de Pedro, siempre en el capítulo 4, en el versículo 12 y 13, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Como les decía, que tenemos que estar, hermanas, siempre positivas, trabajando en la obra de Dios. Aunque estemos pasando por alguna prueba, Dios nos acompaña en todo momento para que nuestra fe no decaiga. Él sabe de qué tipo de mujeres somos, qué tan fuertes somos para soportar las pruebas que Él nos pone. Como dice, Dios no nos va a poner unas pruebas que no podamos soportar. Y desde el momento que Él nos ha escogido, Él sabe las pruebas que vamos a soportar. Entonces tenemos que demostrarle a Él la gran fe que nosotros tenemos, la confianza que tenemos en Dios para salir adelante y no defraudarlo, porque Él nos bendice mucho cada día, con la salud,
con todas las bendiciones que tenemos en nuestro día a día. Bueno, hermanas, muchas gracias. Esta era la clase que yo les tenía preparada, muy corta, pero espero que haya sido de ayuda para la vida de cada uno. Muchas gracias. No sé si alguien tiene algún comentario. Yo quería comentar algo nada más de que no nos Dígame, hermana olvidemos Gloria. también que pues que somos cuerpo, ¿verdad? Que somos carne y que a veces las pruebas nos debilitan, nos da miedo, pero sabemos que de dónde nos vamos a agarrar. Más porque hay personas que dicen, ¿por qué te acobardas? Si ya sabes que de dónde viene la solución. Pues sí, pero el cuerpo es cuerpo y lo resiente. Y eso no quiere decir que no tengamos la fe, ¿verdad? Nada más ese era mi comentario. Sí, imagínense también, bueno, Jesús cuando él lloró, ¿por qué nosotros no vamos también a sentir en nuestro cuerpo cuando algo sucede, algo parecido? Claro. Dígame, Ana Margarita. Ok, yo me quería comentar, hermana, o sea, dio muchos versículos claves, porque son muy importantes y tenemos, o sea, hay que preguntarnos en qué clase de fe tenemos. O sea, porque son importantes esas fe, son que Dios nos promete que tenemos que sufrir, pero muchas veces tenemos que hacernos esta pregunta, ¿qué clase de fe tenemos? O sea, dejarnos, como dice la palabra de Dios, o sea, ¿quién nos va a separar de Dios? De tribulaciones, todo, o sea, porque todo lo que dijiste son puras cosas verdaderas que tenemos que tener esa fe confiablemente que Él nos está poniendo aquí con nosotros, ponernos a pruebas. Muchas veces sí, cierto, los dolores, los problemas son muy grandes, pero nos falta esa fe en el instante que estamos padeciendo. Nos falta esa fe verdadera. ¿Dónde está? ¿Dónde la ponemos esa fe? ¿Cómo podemos? Tenemos que descubrir esa fe fuerte. O sea, porque nos dejamos, entonces quiere decir que si nos dejamos de llevar por la tribulación y todo, entonces ¿dónde dejamos a Jesús? ¿Dónde dejamos esa fe? Esto que nos predicaste me gustó y, o sea, ponernos firmes, que no se nos olvide que tenemos esa fe verdadera que Dios nos da, esas pruebas que tenemos que pasar, sobrepasar, y eso nos puede llevar a crecer más nuestra fe. ¿Por qué? Porque tenemos a dónde dirigirnos, a qué hacer para dirigirnos, para que nuestras tribulaciones, nuestro dolor no sea tan fuerte, que estemos satisfechas y alegres. Yo he visto, como por ejemplo, a Raimundo, yo lo veo y digo yo, su fe es verdadera, su fe es porque él ha pasado con demasiadas tribulaciones, las más fuertes que yo creo que pueda haber, perder a sus hijos, a su esposa y quedarse solo. Y se le ve la fe, se le ve la fe que él tiene por soportar todas esas cosas con alegría, sencillez de corazón y dar ese reflejo a las personas. O sea, preguntémonos nosotros cómo tenemos nuestra fe, qué valor le damos a la fe que Dios nos enseña. Ese es mi comentario, hermano. Gracias, hermana Margarita. Sí. Bueno, todos quizás llevamos como dicen, todos llevamos nuestra cruz, ¿verdad? ¿Sí? Algunos No, sí. tenemos un sufrimiento de algún tipo, otros de otro. Diferente. Pero la Dios fe, nos da la fortaleza, Dios nos da la pero la fortaleza fe, y a veces como que tenemos que hallarle para que nuestra fe no decaiga, es como hallarle el gusto quizás a la prueba, o sea, para que en ningún momento desmoronarnos en las pruebas difíciles. sí, ajá, por lo que digo, o sea, sí, como te digo, muchas veces somos más débiles, más
más fuertes, en otras medianas, pero la fe es una, y la fe y la oración es más fuerte que todo esto. Amén. Y también como, adelante, hermana. Yo solamente quiero agregar un versículo que encontré que está muy bonito y creo que se apega a la clase. Es el Salmo 18:6 y dice así: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. O sea, de que siempre que estamos en problemas, siempre la prueba que nos llegue, la oración es parte de nuestra vida. Vean, no dejemos de orarle a Dios, ya sea en nuestras alegrías, en nuestras tristezas, en nuestras aflicciones, porque Él está siempre con nosotros. Todos hemos pasado por duros momentos, todos en cualquier etapa de su vida han pasado por diferentes cosas, con sus hijos, con sus enfermedades, con sus trabajos. Todas hemos pasado por diferentes cosas y aquí estamos. Todas tenemos ya una edad bastante grande, ¿verdad? Son pocas las que están jóvenes aquí en este grupo y todas hemos pasado por serias dificultades, pero aquí estamos de pie, ¿verdad? Por la fortaleza que nuestro Señor Jesucristo, Él nos dio, ¿va? Y qué más sufrimiento el que pasó, Él, Exacto. que se sacrificó por todas nosotros. Él murió por todas nosotros, ¿verdad? Entonces apeguémonos a Él, vamos a salir adelante. Dios escucha todos nuestros ruegos. Así es de que adelante, hermanas. No desmayemos, ¿verdad? Sabemos que un día vamos a partir de este mundo, ¿verdad? Hay que irnos preparando para ese tiempo que se llegue, ¿verdad? Tal vez alguna vez van a estar en cama, no sabemos, van a estar postradas en cama, no sabemos eso. Algo otras de repente les puede llegar la muerte, pero sabemos que tenemos un Salvador que nos lleva siempre de triunfo en triunfo, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y tratemos la manera de seguir luchando, hermanas, porque si Dios nos permite todavía la vida, todavía hay esperanza, ¿verdad? Que Dios les bendiga, hermanas. Amén. Gracias, hermana. A mí me gusta ir también recordar que pues los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? A mí me gusta mucho el Salmo 37, 34, que dice que esperemos en Jehová y guardemos su camino y Él nos exaltará. Así que por todas las pruebas que tengamos, sabemos que tenemos un galardón final, ¿verdad? Y todos nuestros seres amados que ya partieron nos están esperando. Muchas gracias, hermana Así Verónica. sea. A usted, hermana Rosy, por darme la oportunidad. Muy buena clase, hermana Verónica. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias por los comentarios todos y pues nos veremos hasta el 17, no, el 14, 2 viernes. Ajá. Y si alguien quisiera practicar unos himnos para eso, ese día. Si alguien Sí. quisiera. Si quieres, me apunto.